Mi hija humilló a mi esposa en nuestro aniversario, se negó a disculparse, se fue con su tía y luego regresó llorando después de ser manipulada, así que yo. Hombre de 40 años. Tengo una hija, Jade. Mujer de 17 años. Y he tenido una relación algo tensa con ella en los últimos años. La madre de Jade. Mi ex esposa. Falleció hace 9 años. Éramos novios en la escuela secundaria y nos habíamos casado recién salidos de la universidad. Pero después las cosas se pusieron difíciles entre nosotros y ya nos habíamos divorciado hacía 2 años cuando ella falleció de una convulsión mientras dormía. En ese momento, ella había estado dividiendo su tiempo y viviendo con ambos durante la mitad del mes y, desafortunadamente, cuando falleció, Jade se había quedado con ella. Creo que algo simplemente se rompió dentro de mi hija el día que sucedió. Desde entonces, nunca ha sido la misma e incluso ha sido diagnosticada con depresión clínica porque entró en shock el día que murió su madre. Ella y su madre siempre habían sido muy unidas. Así que no me sorprendió que sucediera. Pero me dolió verla así. Solía ser una niña alegre y amante de la diversión. Pero después de que su madre falleció, cerró a todos. Se puso muy irritable si alguien intentaba hablar con ella y, a veces, incluso la veía hablando sola y cosas así. Así que tuve que llevarla a un psiquiatra y nos dijeron que tenía depresión y había desarrollado ansiedad severa. Razón por la cual ni siquiera podía dormir por la noche. Así que le recetaron un montón de medicamentos y la obligué a tomar sus medicamentos religiosamente. Sin importar cuánto protestara e insistiera en que no necesitaba nada de esto y que estaba bien. Estaba llorando la pérdida de mi ex esposa y no quería que le pasara nada malo a mi hija. Así que durante los siguientes 2 años me dediqué por completo a cuidarla y asegurarme de que estuviera bien y en unos pocos años mejoró y volvió a la normalidad. Estaba muy feliz por ella y pensé que tal vez finalmente podría volver a vivir la vida porque para entonces también había hecho las paces con el fallecimiento de mi ex esposa. No empecé exactamente a salir activamente. Pero uno de mis amigos me habló de su prima que me había llamado después de que me había visto en su boda en ese entonces y él le dio mi número después de que dije que estaba bien y empezamos a hablar y esa mujer ahora es mi esposa Carol. Mujer. Inicialmente solo nos hablábamos por mensaje de texto y ocasionalmente coqueteábamos. Había sido muy sincero sobre lo que había sucedido en mi vida y como mi prioridad siempre iba a ser mi hija y ella parecía estar bien con eso. Después de meses de solo enviarnos mensajes de texto, finalmente decidimos reunirnos y tuvimos varias citas después. Finalmente. Después de casi meses de noviazgo. La llevé a casa para presentarle a Jade y pensé que estaría bien con eso ya que estaba mucho mejor. Pero desafortunadamente Jade estaba muy infeliz con esta nueva relación. Inmediatamente dejó muy claro que no estaba contenta ya que tan pronto como se la presenté a Carol y le dije que era alguien con quien había estado saliendo. Hizo una mueca y me dijo que su madre apenas estaba fría en su tumba y que ya había empezado a ver a otras personas. Ese fue el primer comentario que hizo y cuando le dije que no era apropiado decir eso cuando alguien nos visitaba por primera vez. Me dijo que no le importaba y se fue a su habitación. No hace falta decir que la primera reunión no salió muy bien y después de que Carol se fue, tuve que reprender seriamente a Jade. Pero incluso entonces me dijo que no le gustaba Carol y que no aprobaba nuestra relación. Así que iba a seguir comportándose de esta manera e iba a asegurarse de que no durara conmigo. Tuvimos una pelea ese día. Pero finalmente tuve que reconciliarme con ella porque es mi hija. Afortunadamente, Carol fue muy comprensiva con todo esto y me dijo que podía entender que Jade estaba pasando por una etapa difícil y que no se tomaba ese tipo de comportamiento a pecho. Pero que mantendría su distancia de Jade a partir de ese momento y yo respeté eso. Eso fue hace mucho tiempo y desde entonces Carol y yo hemos estado juntos. Después de salir durante 4 años. Finalmente decidimos casarnos y ahora llevamos casi 2 años casados. Nos amamos y, honestamente, la única persona que tenía un problema con esta relación era Jade. Solía ser muy grosera y descortés con Carol al principio y hacía comentarios horribles sobre ella cada vez que venía en las etapas iniciales de nuestra relación. Pero le dije que la castigaría y le quitaría el teléfono si seguía haciendo eso. Ella comenzó a comportarse un poco mejor. Pero aún así me lanzaba miradas desagradables y constantemente me decía que la odiaba después de cada visita. Después de que anunciamos nuestro compromiso.
Tuvo otra crisis y tuvimos una gran pelea en la que me acusó de traicionarla y dijo que nunca más me iba a hablar. Pero luego nos reconciliamos porque obviamente teníamos dos. Pero aún se negó a asistir a la boda. Así que las cosas no han ido bien y he tenido muchos problemas para tratar de equilibrar mi vida y mantener felices tanto a Jade como a Carol. Estoy muy agradecido de que Carol sea una pareja tan comprensiva y nunca se ofende por ninguna de las cosas que dice Jade porque es así de indulgente y bondadosa. Jade es muy difícil de tratar. Pero durante los últimos años, en su mayoría, se ha mantenido callada y se ha guardado sus problemas con Carol para sí misma. No interactúa en absoluto con su madrastra e incluso aunque viven en la misma casa y han estado durante los últimos años. Literalmente nunca se hablan si pueden evitarlo. Carol ocasionalmente le habla de la manera más educada posible siempre que realmente necesita hacerlo. Pero Jade ni siquiera la mira y finge que ni siquiera existe y he hecho las paces con eso. Esto es lo mejor que va a ser y no puedo evitarlo ahora. Hace casi un mes. Carol y yo organizamos una fiesta para celebrar nuestro segundo aniversario. Invitamos a algunos de nuestros amigos y familiares y a algunos compañeros de trabajo. Estábamos celebrando el evento en casa al igual que nuestro primer aniversario de boda. Así que Jade estuvo allí en nuestro primer aniversario. Carol y yo hicimos una fiesta similar. Pero Jade se había negado a participar y se había ido a la casa de un amigo. Pero esta vez decidió quedarse. Tenía algunas dudas sobre tenerla allí para el evento y al final demostró que tenía razón al dudar de sus intenciones. Una vez que todos los invitados habían llegado. Todo el mundo estaba socializando y bebiendo y divirtiéndose mucho y entonces. De repente. Jade anunció que quería hacer un discurso en nuestro honor. Carol y yo estábamos conmocionados y también todos los demás porque creo que prácticamente todos sabían que a Jade no le gustaba mi esposa y lo había demostrado de una vez por todas cuando se negó a asistir a mi boda. Así que para que ella anunciara que quería dar un discurso. Instantáneamente me di cuenta de que esto no podía ser algo bueno. Traté de reírme y le dije que no sería necesario. Pero ella insistió en ello y al final no queríamos crear una escena y así decidimos darle una oportunidad y todavía me arrepiento de que primero hablara sobre cómo nunca había tenido una buena relación con Carol y todos lo sabíamos de todos modos. Así que no fue una sorpresa. Pero cuando dijo que quería trabajar en eso y construir una relación con ella. Todos nos quedamos un poco sorprendidos. Pero aún sentía que había algo más por venir. Traté de que se apresurara con su discurso. Pero ella se tomó su tiempo y finalmente anunció que la razón por la que quería trabajar en su relación con Carol era porque sabía que siempre iba a ser hija única y realmente quería la herencia. Pero como yo estaba literalmente bajo el pulgar de Carol. Quería asegurarse de no terminar perdiendo nada debido a su mala relación con Carol. Luego pasó a dar detalles sobre el comentario de hija única diciendo que ella solo tuvo suerte de que Carol nunca fuera a poder tener ningún hijo propio ya que recientemente se había enterado de que era infértil y luego le dio las gracias a Carol por asegurarse de que no tendría ninguna competencia y terminó su discurso y luego entró en una habitación dejándonos a todos impactados por lo que acababa de hacer. Es cierto. Hace unos meses Carol descubrió que era infértil. Llevábamos casi un año tratando activamente de quedar embarazados. Pero no tuvimos ningún éxito. Así que decidimos hacernos las pruebas y descubrimos que era infértil. En cierto modo. Lo consideramos afortunado porque tenía más de 35 años. Así que también podría haber sido arriesgado para ella. Pero aún así estaba muy molesta porque realmente quería tener un hijo y yo también. Pero hicimos las paces con ello y habíamos estado tratando de superarlo. Nunca nos molestamos en ocultarlo ni en ser reservados al respecto cuando estábamos cerca de Jade. Así que ella había sido consciente de que el año pasado Carol había estado muy molesta a finales de año porque había descubierto esta noticia devastadora. Pero nunca jamás esperábamos que sacara a relucir algo así mientras estábamos celebrando nuestra fiesta de aniversario y tan pronto como había pronunciado ese discurso y se había ido a su habitación. Carol se echó a llorar y todo el mundo empezó a intentar calmarla. La mayoría de los invitados se fueron poco después porque se puso demasiado incómodo y decidí llevar a Carol a la casa de sus padres para que pudiera vivir con ellos durante unos días mientras yo lidiaba con la situación con Jade porque lo que había hecho era inaceptable y un golpe muy bajo para mi esposa. Habíamos tolerado su comportamiento irrespetuoso durante mucho tiempo. Pero solo porque la amo no la hace merecedora de faltar el respeto a otras personas a las que amo. Estaba furioso y tan pronto como volví a casa después de llevar a Carol a la casa de sus padres.
Le dije a Jade que necesitábamos hablar y ella fingió que ni siquiera le importaba. Pero le dejé muy claro que tenía que disculparse con Carol y con todos los demás que habían estado presentes en la fiesta y volver a terapia o que podía renunciar a cualquier esperanza de poder ir a la universidad en otoño porque yo no la financiaría y también le pediría que se fuera tan pronto como cumpliera 18 años. Le dejé muy claro que solo tenía dos opciones. O hacía lo correcto o podía perderme para siempre. Ni siquiera pensó en lo que quería. Instantáneamente me dijo que ni siquiera me necesitaba a mí ni a la familia porque se iba y esa es la razón por la que había decidido dar ese discurso para poder irse a lo grande y asegurarse de que supiéramos exactamente lo baja que era su opinión de Jade. Cuando le pregunté a dónde iba a ir, me dijo que iba a vivir con su tía, la hermana menor de mi ex esposa. Ahí fue cuando descubrí que aparentemente durante las últimas semanas había estado en contacto con su tía y eso era una mala noticia porque mi excuñada Alice, mujer de 35 años, era lo peor. Siempre había estado increíblemente celosa de mi ex esposa e incluso me había confesado su amor solo para llamar la atención el día antes de nuestra boda y así fue como terminó siendo expulsada de la familia unos años después de que nos casáramos. Sus padres la perdonaron. Pero mi ex esposa no y no he tenido nada que ver con esa mujer durante ni siquiera sé cuánto tiempo. Pero supongo que todavía se ha aferrado a ese rencor que tenía contra mí y estaba usando a mi hija contra mí. Lo cual es una locura. Traté de decirle a Jai que no se le permitía ir con su tía ni siquiera hablar con ella. Pero ella me dijo que iba a ser adulta en un par de meses de todos modos. Así que no necesitaba vivir conmigo y luego dijo que ojalá yo hubiera sido el que hubiera fallecido en lugar de su madre y eso realmente me dolió. Así que después de ese comentario decidí que la dejaría ir porque si quería cometer un error como este era libre de hacerlo y ella asumiría las consecuencias de sus acciones por su cuenta. Después de que se fue, traje a mi esposa de vuelta a casa y tuvimos una discusión sobre lo que había pasado. Entonces me tocó a mí derrumbarme porque Jade había sido muy hiriente conmigo y con ella. Pero teníamos que dejarla ir y fue muy difícil. Pero hicimos las paces con ello. Ahora ha pasado casi un mes y ha sido muy difícil para mí no intentar preocuparme por mi hija. Pero ella ha tomado sus propias decisiones y ya no puedo controlarla y tampoco deseo hacerlo. Pero hace 2 días recibí una llamada telefónica de ella y Jade estaba llorando. Contesté la llamada lo antes posible y cuando la oí llorar me entró mucho pánico y le pregunté qué había pasado y ella me dijo que aparentemente su tía Alice le había prometido inicialmente que iba a cuidarla y asegurarse de que pudiera ir a la universidad, para que no tuviera que depender más de mí. Pero durante el último mes, desde que se había ido de casa y se había mudado con su tía, la habían tratado como a una sirvienta en su casa y la habían obligado a hacer todo el trabajo. Aparentemente su tía estaba sufriendo y no podía hacer nada por sí misma. Pero aún así lo había estado haciendo porque esperaba que ella tuviera fondos suficientes para enviarla a la universidad como le habían prometido y había decidido tener una conversación sobre eso con su tía ese día. Sin embargo, le habían dicho que en realidad no tenía el dinero. Que solo tenía la intención de ayudarla a sacar el préstamo estudiantil e incluso entonces tendría que encontrar a alguien que fuera un aval para ella y se supone que la universidad comienza en solo un par de meses y ya ha sido aceptada en la universidad de su elección. Así que necesita encontrar el dinero y por eso me llamó ahora, quiere volver y darse cuenta de que cometió un error horrible al confiar en su tía. Pero en lugar de simplemente volver a aceptarla. Le dije que lo que había dicho antes seguía en pie y que tiene que disculparse con Carol antes de que la vuelva a aceptar y ahora está furiosa porque piensa que no me preocupo en absoluto por ella. Así que por decirle a mi hija que tiene que disculparse con su madrastra antes de que la traiga de vuelta a casa actualización 1 hola. Así que traje a mi hija de vuelta a casa y sí. Se disculpó con Carol. Jade se puso en contacto con Carol un par de días después de que le dijera que solo la dejaría volver y la apoyaría económicamente si se disculpaba desde el fondo de su corazón y no sé si su disculpa fue sincera o no pero hizo lo que le pedí. Así que ahora está de vuelta. Ha estado muy distante de ambos desde que ha estado en casa. Pero Carol está bastante acostumbrada a este tipo de trato. Yo no. Sin embargo, estoy dispuesto a darle un poco de tregua porque aparentemente durante el último mes ha estado trabajando muy duro en la casa de su tía. Llegado a ese punto, me dijo que su tía Alice se había puesto en contacto con ella en las redes sociales y le había dicho que nunca se habían presentado formalmente porque a nuestras familias no les gustaba mucho. Pero que quería conocer a la única hija de su hermana y así fue como empezaron a hablar.
Leí los mensajes y ella había estado lavándole el cerebro totalmente y manipulando a Jade para que se pusiera en contra de nosotros y había estado poniendo todas estas ideas en su cabeza. Me pareció muy perturbador porque han pasado años desde que he hablado con esta señora y todavía parece tener algo en contra de mí. No he podido hablar mucho con Jade como dije antes. Pero por lo que me dijo Alice realmente todavía me desagrada. Supongo que es porque durante esos 2 años en los que no formó parte de la familia vivió sola y creo que tuvo que sufrir mucho económicamente. Nunca pudo ir a la universidad y cuando su familia volvió a hablar con ella ya tenía trabajo y no le apetecía volver a la universidad. Así que se limitó a trabajar y ahora que no tiene un título. Sus opciones son bastante limitadas y supongo que me hace responsable de ello aunque realmente no sea culpa mía. Tenía 20 y tantos años cuando su familia empezó a hablar con ella de nuevo. Así que podría haber tomado fácilmente la decisión de ir a la universidad y obtener un título. Pero eligió no hacerlo. No creo que sea culpa mía y no creo que sea culpa mía que su familia la dejara de lado. Fue por su propio comportamiento que sucedió. En fin. Eso es todo lo que saqué de Jade y me alegra que esté de vuelta ahora aunque se mantenga al margen. Sé que se siente muy mal por lo que ha pasado y sé que va a intentar ser mejor en el futuro. Simplemente puedo sentirlo. Algunas personas van a criticar mi decisión de dejarla volver a la familia. Pero es mi hija. No puedo dejarla ir y, honestamente. Ni siquiera Carol parece tener un problema con ello porque sabía que si lo tuviera me lo habría comunicado. Sabemos que es una chica con problemas y ha aceptado volver a terapia. Así que esperamos que le ayude e incluso cuando se vaya a la universidad ha aceptado continuar las sesiones de terapia por videollamada. En cuanto a los fondos para la universidad. Debido a su comportamiento. Le he dicho que voy a pagar los últimos semestres. Pero para los primeros va a tener que arreglárselas ella misma y estuvo muy tranquila al respecto. Dijo que aceptaba la decisión ya que sabía que había sido horrible de tratar en el pasado y era un castigo justo. Así que va a tener que sacar un préstamo o trabajar durante la universidad como todos los demás. Pero si su comportamiento mejora y es capaz de arreglar una relación con nosotros. Yo me encargaré de los últimos semestres. Creo que es un trato justo y ella ya lo ha aceptado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar y ver si realmente va a ser mejor ahora o si todo es de boca para afuera. Actualización 2 sola. Así que han pasado un par de meses desde mi última actualización y estoy muy feliz de contarles que las cosas han ido muy bien entre Jade y yo. Incluso Jade y Carol se han estado llevando bastante bien. Lo cual es muy sorprendente. Un par de semanas después de que publiqué la última actualización y Jade había regresado a casa. Las cosas empezaron a mejorar porque Jade empezó a esforzarse más por hablarnos. Durante las primeras semanas estuvo muy distante y no habló con nadie correctamente. Pero un día mientras Jade estaba en casa. Yo estaba en el trabajo y Carol tenía un día libre. Las dos pasaron el día juntas en casa y cuando volví me sorprendió mucho verlas riendo y relajándose en el sofá como viejas amigas. Jade me dijo esa noche que se había divertido con Carol y que lamentaba no haberse esforzado por llevarse bien con esta mujer en el pasado solo por sus propias ideas preconcebidas. Pero ahora se iba a asegurar de que eso cambiara y cuando hablé con ella, esa noche tenía lágrimas en los ojos y dijo que nunca había querido reemplazar a la madre de Jade. Pero que siempre había querido sentir que realmente formaba parte de la familia y no solo mi esposa y finalmente estaba sucediendo. Estaba eufórico porque 2 de mis personas favoritas por fin se estaban llevando bien y hasta este momento todo ha sido tan surrealista que realmente se siente como un sueño. Jade solo pudo pasar un par de semanas en casa porque tenía que empezar la universidad. Pero esas pocas semanas fueron suficientes para que restableciéramos una buena relación. Incluso cuando se fue a la universidad. Tanto Carol como yo fuimos a dejarla y tuvimos una emotiva despedida. Lo cual fue bastante embarazoso para ella más tarde ya que un par de personas de sus años la vieron de todas formas. Nos conectamos por FaceTime de vez en cuando y nos mantenemos al tanto de nuestras vidas y ha ido genial hasta ahora y realmente estoy cruzando los dedos para que siga así porque después de mucho tiempo siento que soy realmente feliz y siento que estoy caminando sobre las nubes para ser honesto. Incluso he estado hablando con su terapeuta y ella me ha dicho que ha mostrado muchos progresos en las últimas semanas y estoy muy orgulloso de ella por eso. Esto demuestra que nunca es demasiado tarde para reconciliarse con personas que pensabas que estaban perdidas y puede que este no sea el caso para todas las familias. Pero sé que hice bien en no perder la esperanza en el caso de mi hija y ahora somos tan felices como cualquier otra familia y no podría haber pedido más. Actualización 3 sola.
Así que muchos de ustedes me estaban preguntando qué pasó con Alice después de mi última actualización porque no había hablado de ella ni siquiera la había mencionado. Bueno. Eso fue intencional. Quería asegurarme de que esa actualización fuera positiva y no incluyera ninguna negatividad a propósito. Pero ya que ustedes parecen querer saber. Ella ya no forma parte de la familia y esta vez creo que es bastante permanente. Después de que Jade regresó a casa y nos contó cómo Alice había sido la que la había puesto en contra de nuestra familia y la había manipulado para que creyera que yo estaba en su contra y que tenía que enfrentarse a mí. Les conté todo a mis suegros. Sus padres. Descubrimos que realmente se estaba poniendo en una posición arriesgada al hacer esto. Ya que dependía en gran medida de sus padres para obtener dinero. Así que después del fiasco con mi hija, mis suegros decidieron dejar de ayudar a Alice y le dijeron que ya no le extenderían ningún cheque. Ella se enfadó y sacó a relucir que era culpa de ellos que no tuviera un trabajo bien remunerado porque no pudieron enviarla a la universidad a tiempo y creo que eso es ridículo porque conozco a mucha gente que ni siquiera ha ido a la universidad. Pero aún así llevan una vida respetable y no tienen que contar con sus padres. Creo que tiene más que ver con el hecho de que es perezosa y no quiere hacer nada que implique ninguna cantidad de trabajo duro para mejorar su situación. Así que no creo que tenga a nadie a quien culpar más que a ella misma. Por mucho que intente hacer que parezca que fue culpa de sus padres que terminara así. Mi ex nunca había sido la niña de oro como ella insiste. Ambos habían sido tratados con bastante igualdad y puedo dar fe de ello. Pero literalmente siempre quiere victimizarse y actuar como si todo lo que le ha pasado fuera culpa de otra persona. De todos modos. Ahora su familia la ha dejado de lado y la única forma de sobrevivir por su cuenta es si decide dar un paso al frente y trabajar duro. Ni siquiera entiendo por qué pensó que era una buena idea intentar poner a mi hija en contra de mí cuando todavía dependía de su familia para obtener apoyo financiero. Fue una decisión estúpida por su parte y ahora va a tener que sufrir las consecuencias de hacer eso. Tengo suerte de que no tenga acceso a mí para que no pueda molestarme e intentar manipularme o culparme por lo que ha pasado porque estoy seguro de que si tuviera una manera definitivamente haría todo lo posible para hacer que yo pareciera el malo. Me sorprende que ni siquiera haya intentado publicar nada o lo que sea todavía. Pero supongo que va a esperar ya que todavía está tratando de suplicar a mis suegros y conseguir que vuelvan a apoyarla. Pero ellos han tomado una decisión y han dicho que ya es lo suficientemente mayor ahora. Si todavía no sabe cómo cuidarse, entonces ya no es su problema. Creo que es la forma correcta y en este punto prácticamente la única de tratar con ella. Ahora. Hablando de mi familia. Las cosas han ido genial como mencioné en mi última actualización que fue hace solo una semana. Este fin de semana Jade regresó a casa hace 3 días y dijo que quería hacer un viaje por carretera con nosotros. Fue muy impulsivo y muy inesperado e inicialmente teníamos algunas dudas al respecto. Pero después de pensarlo un poco, decidimos ir finalmente porque la vida es corta. Necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y Jade ha expresado su interés en salir a algún sitio con nosotros después de mucho tiempo y realmente queríamos estrechar lazos. Dijo que estaba harta de hablarnos por teléfono y que solo quería pasar un tiempo con nosotros porque se estaba sintiendo un poco sola en la universidad. Su compañera de habitación se había ido durante unos días a pasar tiempo con su familia. Así que ella también quería pasar tiempo con nosotros. Así que nos fuimos ayer por la mañana y después de un viaje de 6 horas. Finalmente estamos en la playa. Todo fue bastante de última hora. Pero logramos encontrar una buena habitación en un hotel y vamos a pasar los próximos 2 días en el agua y luego vamos a volver a casa y ella va a volver a la universidad. Va a perderse unos cuantos días de universidad. Pero ni siquiera parece importarle porque está muy contenta de estar aquí con nosotros. Esta mañana, cuando estábamos en la playa, vi a Jade y Carol pasándoselo en grande en el agua y se estaban salpicando y riendo como locas. Ni siquiera puedo decirles lo feliz que me hizo sentir. Sentí como si finalmente estuviera satisfecho y no puedo explicarlo. Había una sensación cálida y brillante en mi pecho y entonces me uní a ellas y nos divertimos juntos como una familia. En aproximadamente media hora vamos a ir de compras y luego vamos a ir a cenar. La vida es bastante increíble ahora mismo y solo quiero congelar este momento en el tiempo y quedarme aquí para siempre. Sé que no puedo hacer eso y que vamos a tener que volver a una vida normal en unos días. Pero por ahora solo quiero fingir que esto es algo en lo que podemos vivir para siempre y sí. Estoy muy feliz. Ya no hay quejas.